este momento pues estamos siendo grabados. Bueno muchachos, para retomar donde lo dejamos en la clase anterior, estábamos hablando sobre tablas dinámicas. Ya habíamos visto toda la parte teórica e hicimos una pequeña práctica sobre esta, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora va a ser, eh, vamos a pasar a la siguiente fase que es con gráficos dinámicos. Habíamos quedado pues que con las tablas dinámicas es una forma más eficiente de poder organizar una información que está a gran escala por medio pues de tablas aparte, ¿verdad? Pero entonces, asimismo, cuando existen las tablas dinámicas, tenemos la misma opción de crear un gráfico dinámico, que tiene las mismas funciones que un gráfico normal. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Como sabemos, un gráfico normal toma la información directamente de donde está, eh, directamente pues de donde están las celdas, de la información que está recolectando de las celdas o del rango que nosotros le demos. Mientras que si lo trabajamos desde una tabla dinámica, lo que va a hacer es que nosotros mismos les vamos a poder editar, pues depende de la información con la que teníamos en el cuadro. ¿Ok? Entonces, denme un segundo por acá. Entonces, ahora sí. Entonces, ahora sí vamos a pasar pues, con lo que son los gráficos. Recuerden que los gráficos pues, es una forma de poder expresar información o valores o datos de forma que sea más fácil expresarla ante una, pues presentarla ante una audiencia o entre pues algunas personas, ¿no? De forma de que se pueda vender, como les decía al principio del curso, de forma que se pueda vender por sí solo, sino que simplemente pues con esto vamos a tener una forma más fácil de manipular información cuando son bases de datos pues mucho más grandes, ¿ok? Entonces, para iniciar nuestro gráfico dinámico, lo primero que tenemos que tener claro es hacer esto una tabla, ¿ok? Si recordamos, para poder insertar una tabla, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tenerlo ¿en qué? ¿Cómo es que se llama esto? Tenerlo que, pues, que sea un rango, ¿no? ¿Cómo lo decimos que se convierte una tabla en un rango? Pues nos requerimos a esta función que era convertir rango. Entonces, ok. Entonces, ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es convertirlo en una tabla normal, ¿ok? Pasamos toda la información a que se transforme en una tabla normal y ahora sí podemos insertar la opción que son tablas dinámicas y junto a esta nuestros gráficos dinámicos, ¿ok? Entonces, nosotros podemos normalmente pues, insertar nuestra tabla dinámica desde esta opción, como lo habíamos visto en la clase de ayer. Sin embargo, tenemos también la opción de hacerlo desde el propio gráfico. Me hago explicar. Con el gráfico, simplemente le damos clic y lo insertamos como si fuera totalmente, pues, no, entonces acá. En este expendible que tiene acá abajo, le vamos a dar clic y nos va a dar la opción de gráfico dinámico solo o gráfico dinámico y la tabla dinámica. En caso de que nosotros no tengamos la tabla dinámica realizada, pues con esta opción la vamos a poder insertar. Eh, con esta opción. Con esta opción vamos a poder insertar la tabla y el gráfico a la vez. Si ya tenemos la tabla, pues simplemente seleccionamos la tabla y le damos en insertar gráfico. Como para esta ocasión no tenemos pues la tabla insertada, vamos a darle a gráfico dinámico y tabla dinámica. ¿Ok? Y nos van a aparecer las mismas funciones de ahorita. Simplemente el hecho es que tenemos que, como la vez pasada, organizar la información dentro de nuestra tabla dinámica. Pero a la vez que nosotros vamos organizando la información en nuestra tabla dinámica, se va a ir actualizando nuestro gráfico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, antes de seguir con esto, recordarles que todo lo que les voy a explicar acá es base del funcionamiento de cada una de estas herramientas y cómo se ven afectados en nuestro gráfico. Sin embargo, no todos los casos van a ser iguales, ¿ok? Eso depende de cada uno, pues, del trabajo que tenga que hacer y la manera en la que desee organizar la información. Yo les voy a explicar, pues, para qué sirve cada herramienta y en qué posibilidades tienen que hacerlo, pero, pues, se van a encontrar diferentes casos para poder utilizar todo esto, ¿ok? Entonces, eh, bueno, ahora sí, vamos con la explicación. Entonces, como les decía, vamos a continuar con el ejemplo de ayer en los cuales nos daban 5 variables: ciudad, zona, ventas, formato de pago y categoría. ¿Ok? Entonces, como les decía, cada vez que yo hago un cambio en mi tabla, va a haber un cambio en mi gráfico ahora. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un filtro donde me diga cuántas personas pagaron bueno, que la forma de pago haya sido de contado en la ciudad de Santander. Entonces, ¿cómo le damos en nuestro gráfico? Seleccionaríamos la primera opción. ¿Cuál es nuestra primera opción? Pues la ciudad, ¿ok? Si ven que apenas le doy clic, él me pone de forma automática la información donde la necesito, me lo pone de forma automática. Sin embargo, yo la puedo editar. Eso no quiere decir que no la puedo pasar acá, que no la puedo pasar acá, que no la puedo pasar acá. No. Yo puedo hacer todo eso.
Lo que pasa pues, es que la forma del gráfico se va a ver diferente. Es por eso que les decía, todos los casos son diferentes y depende mucho de cómo ustedes requieran o necesiten pues estar actualizando su información. En este caso lo necesitamos en los ejes. Recordemos que los ejes son los que vemos en una gráfica de esa posición, ¿ok? No porque que cada vez empieza el valor más pequeño hasta el valor más grande y lo mismo esto, pues la información que estemos organizando. ¿Ok? Y los otros que necesitaría serían los métodos de pago. ¿Dónde irían los métodos de pago? En valores. ¿Por qué va en valores? Valores lo que hace es tomar todos los datos o cuenta todos los datos que hay y los pone en una forma numérica haciendo posible la gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿sí ven? Que los toma como valores, los convierte en valores numéricos y la pasa a la tabla. Es para eso sirve la pestaña de valores. Estas tres que están acá, el resto sí funcionan pues para darle información a la tabla. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces recordemos, estos tres son para darle información a la tabla, estos tres son para la información a la tabla, y este apartado de acá es para poder rellenar las columnas o la información que le estemos dando a nuestra tabla. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues ya sabemos cuántos pagaron de contado en cada una de las ciudades. Pero, por ejemplo, tenemos que las zonas están divididas en norte-sur, norte-sur. Ah, bueno, y acá hay unas que están con levante. Dentro de nuestra gráfica podríamos ponerle un filtro directamente. Si ven la opción que se llama filtro, le podemos poner un filtro. Podemos insertar esa zona y mandarla para donde dice filtro. Si ven que nos va a añadir el nuevo filtro acá arribita, ¿eh? Entonces, con ese filtro lo que vamos a poder hacer es como un filtro normal, pues filtrar la información. Entonces, por ejemplo, yo quiero que solo me aparezcan los del sur y solo me van a aparecer los del sur tanto en mi tabla dinámica como en mi gráfico, ¿sí ven? Entonces, solo me aparecieron los del sur y solo me lo cambió a 3 ciudades, es decir, que las otras ciudades no tienen esos métodos de pago. ¿Ok? ¿Sí ven? Que recuerden que estamos trabajando solo con contado. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, pues más o menos pues así es como iría funcionando los gráficos dinámicos. Lo más importante de esto es que nosotros sepamos cómo poder ingresar nuestra información dependiendo del cuadro. Ah, me faltó las leyendas. ¿Las leyendas para qué sirven? Las leyendas son esos recuadritos que ustedes ven acá. Es la información que nosotros vamos a poder en forma de, pues como su nombre lo dice, de leyendas. Pues, por ejemplo, si yo le ingreso información a las leyendas, no sé, por ejemplo, quiero que esta de los formatos de pago vaya en leyendas, pues me lo va a aparecer acá en leyendas, ¿ok? Si ven que me lo aparece acá, ah, bueno, y además obviamente pues me va a aparecer la respectiva información y me va a decir qué es cada uno. Cuáles son los pagos de contado, cuáles son los pagos de tarjeta y cuáles son pues los totales, ¿ok? Así es como más o menos iríamos filtrando la información de nuestro gráfico dinámico. Por ejemplo, necesito, como les digo, este fue un ejemplo donde solo realizamos pues con los valores de pago, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y ahora, pues, perdón, eso fue un ejemplo que hicimos con los valores, pues con los valores de pago para este caso. Por ejemplo, pues si queríamos sacar otro tipo de información, ingresaríamos una nueva tabla dinámica y pues le daríamos la información que nosotros quisiéramos. Bueno, en este caso vamos a ir pues con una gráfica, con uno recomendado, no sé, por ejemplo, eh, este de ventas por categoría. ¿Bien? Entonces nos dice que la venta de televisión, la venta de cocina, la venta de electrodomésticos. Sobre este ingresaríamos nuestro gráfico dinámico. Este sí ya lo podríamos ingresar normal, puesto que ya tenemos nuestra tabla dinámica como les había dicho anteriormente. Y lo que queríamos es pues ir alterando la información de acuerdo como nosotros lo queríamos. Por ejemplo, ya tenemos la categoría de las ventas y los valores, esta vez como son valores numéricos, si ven que trabaja pues mucho mejor con valores numéricos esta parte, pues lo que haríamos es, no sé, por ejemplo, le queremos añadir un filtro de la ciudad específica donde nosotros queramos ir cambiándolo. Entonces, no sé, por ejemplo, en Granada. Entonces, pues me va a decir la venta de televisiones en que se fueron solo en Granada y la suma de este. Y bueno, y así es como irían pues trabajando los gráficos. Obviamente ese tipo de gráfico tiene muchas más opciones. Las básicas, que son las que hemos visto con los gráficos normales, que son estas, simplemente para agregarle o quitarle información a nuestra tabla, ¿sí? Todo esto sirve para eso, para ir agregando o quitando la información a nuestra tabla dependiendo de cómo nosotros queramos. Esto ya es cuestión de leerlo y ver para qué sirve cada uno. Por ejemplo, los títulos del eje. Los títulos del eje, pues, como te comentaba, pues son los títulos que aparecen alrededor de los ejes. O si quiero, no sé, añadirle un título, pues que yo pueda editar mi título, pues acá mismo lo puedo hacer. ¿Ok? Pues son todas esas herramientas que hemos visto con los gráficos básicos. Los estilos, pues los estilos, como su nombre lo dice, es la infinidad
de opciones que yo tengo pues para decorar mi gráfico, y los colores es de la forma en que se va a teñir la información. ¿Bien? Entonces, pues ahí ustedes ya lo van decorando como ustedes quieran, pero como, pues, como les digo, esta es una parte que se ve mucho, ¿que son qué? Pues que los vimos al inicio en los gráficos, ¿ok? Ahora, si se dan cuenta, nosotros tenemos nuestra barra de tareas totalmente normal, pero en el momento en que le doy clic al gráfico, me aparecen tres nuevas opciones: analizar, diseño y formato. Vamos uno por uno. Empecemos por analizar. En analizar, pues lo primero que vamos a encontrar acá es uno de gráfico dinámico. Simplemente, pues nos sirve para encontrar todos los gráficos que nosotros tengamos estipulados. Pues en este caso, como solo tenemos este añadido, pues solo nos lo va a encontrar este como gráfico dinámico. ¿Ok? Entonces, simplemente para eso es esta opción, para poder encontrar todos nuestros gráficos dinámicos. Ahora, estos dos botones de acá ya los habíamos visto, que los utilizamos en los gráficos normales, pero acá también nos van a ser muy útiles. Por ejemplo, el segmento por información de datos. Yo me acuerdo que en las clases anteriores habíamos visto que esto funcionaba como una especie de botón, ¿sí? Que lo que hacía era como un filtro. Simplemente lo que hacíamos era seleccionábamos el que nosotros quisiéramos que fuera el botón, por ejemplo, no sé, que fuera en este caso las ciudades. Pues le damos a aceptar y nos aparecía un botón con las ciudades. Entonces, en el caso de que yo le quisiera dar, no sé, por ejemplo, Alicante, me va a cambiar la información tanto de nuestra tabla como la de nuestro gráfico. Es decir, en este momento solo está sacando la información de Alicante. Y lo mismo, por ejemplo, si yo le diera en Vigo o si yo le diera en Sevilla, ¿sí ven? Se va actualizando la información automáticamente, pues con este botón. De pronto, si lo quieren hacer con botones, pues está esta opción. Una vez pues yo le doy clic a este apartado, me desprende toda la configuración que yo tengo para hacerle diseño. Todo lo que ven acá es netamente de diseño para este botón, ¿ok? Pero bueno, seguimos con lo de las gráficas. En lo de las gráficas, perdón, en lo de analizar, también tenemos este de insertar la escala de tiempo. Este insertar de escala de tiempo tiene una función muy especial y es que solo funciona con fechas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo intentase insertar en este momento, me va a decir que no se puede crear una escala de tiempo para este informe porque no tiene ningún campo en formato de fecha. Pero, por ejemplo, yo por acá tenía otro preparado, un segundo que se me va a olvidar abrirlo, donde acá sí estamos trabajando con formato de fecha. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, transformamos en tabla rápidamente, hacer una tabla dinámica con en base a las fechas, en este caso sí me dejaría. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo con fechas. Entonces, por ejemplo, vamos a una tabla recomendada que esté con fechas. Vamos a ver si podemos encontrar una que nos bote Excel acá rápido. Bueno, en este caso Excel pues no nos botó ninguna, entonces vamos a crear nosotros nuestra propia tabla dinámica, lo mandamos que sea en otra hoja y le decimos que tenga una variable de fechas. Entonces, no sé, por ejemplo, vamos a analizar nuestra tabla rápido y por ejemplo queremos que en la ciudad todos los que fueron con, no sé, todas las órdenes que fueron en la fecha del 4 de enero del 2019, que estoy viendo que hay varios. Pues por ejemplo, entonces sería eh, la ciudad en la parte de filas, todas las órdenes que fueron en el 4 de enero. ¿Sí? Y ahí nos las manda todas. Entonces, en este caso, insertaríamos nuestro gráfico dinámico que nosotros queramos, no sé, este por ejemplo. Este se ve así tan pequeñito, ¿por qué? Porque en esa tabla que les acabo de mostrar hay más de 10.000 datos, ¿ok? Entonces, por eso que lo ven tan pequeño, pero un gráfico normal no sería así. Lo que pasa es que acá, como pueden ver, hay más de 10.000 datos, ¿bien? Entonces, por eso es que aparece tan pequeñito todo. Pero pues básicamente lo que nos está diciendo, organizó todas las órdenes por las fechas, ¿ok? Entonces nos dice que pues, bueno, básicamente no lo organizó por las fechas. Entonces en este caso sí podríamos insertar una escala de tiempo donde lo podríamos hacer con orden de envío y fecha de orden y fecha de envío. ¿Por qué? Porque son las dos opciones que hay dentro de nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, yo le doy en fecha de envío, me aparecería esta barrita de tiempo, ¿ok? ¿Sí? Que me aparece una barra de tiempo con toda la información pues que tiene esta misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le doy en febrero, le doy en marzo, le doy en octubre, me aparecen las ventas de cuántas ventas se hizo en todas las ciudades en determinada fecha, ¿sí? Entonces yo la puedo ir corriendo, la puedo ir extendiendo por los meses que yo quiera, la puedo ir encogiendo, ¿sí? Entonces puedo seleccionar varios meses. Y pues a esto también le podríamos, no sé, si quisiéramos, agregar un filtro. Ah, bueno, un dato acá importante o una herramienta que ustedes pueden llegar a utilizar.
En dicho caso de que ustedes sin querer cerraron los ajustes de su tabla dinámica y no les aparecería el cuadrito que normalmente les tiene que aparecer acá, no pasa nada. Simplemente nos vamos a la de analizar y si ven este botón que dice acá lista de campos, en lista de campos le damos clic y con eso nos volvería a aparecer toda la información en este apartado. Entonces, simplemente si se nos cierra este apartadito sin querer, le damos en lista de campos y lo volveríamos a tener a la mano. ¿Ok? Bueno, seguimos. Este botón de actualizar básicamente lo que hace es, básicamente lo que hace es, una vez yo cambio un dato de mi tabla, simplemente le doy al botón de actualizar y lo que va a hacer él es actualizarme directamente esa información en el gráfico. En dicho caso, normalmente esto Excel lo hace de forma automática, pero si por algún motivo su Excel no es la misma versión que yo uso o pues desactivaron esta opción sin querer, simplemente lo hacen de forma manual, dándole al botón de actualizar, él les va a actualizar totalmente de forma automática la información que ustedes necesiten. ¿Ok? Ahora, cambiar el origen de datos. Básicamente para cambiar el origen de datos es pues esta herramienta que hay acá y es simplemente la selección de dónde sacaron los datos. En este caso estamos sacando la información de tabla 1. Entonces, por ejemplo, yo ya no quisiera sacarse la información de tabla 1, sino de un rango que yo tenga, simplemente vengo acá y lo cambio. En esta ocasión, como solo tenemos una tabla, pues no lo vamos a realizar. ¿Ok? Y estas dos herramientas que nos quedan de acá, la de borrar, pues simplemente es para borrar filtros o para borrar todo. En este caso lo vamos a hacer para, pues porque estamos haciendo los ejemplos, pero básicamente pues sirve para eso. Una es para borrar los filtros y otra es para borrar la información que nosotros tengamos en ese momento. Ok. Esta de mover gráfico lo que hace es simplemente nos envía el gráfico ya sea a otra hoja o a otro documento. ¿Sí? Entonces podemos moverlo a una hoja nueva o pues irlo moviendo de hoja en hoja o simplemente crear una hoja nueva. ¿Ok? Entonces si de pronto necesitan pasar de una hoja a otro su gráfico, simplemente se vienen a esta herramienta y lo van moviendo. Ahora, en campos, elementos sin conjuntos. Simplemente todo esto que hay acá son operaciones matemáticas, que normalmente cuáles se usan, campo calculado, orden de resolución y crear lista de fórmulas. De hecho, el más usual que ustedes van a utilizar, campo de cálculo. Lo que van a hacer acá simplemente es crear fórmulas para determinadas cosas que estén usando. Por ejemplo, si necesitan añadirle números a esto o hacer una función dentro de esto, ustedes perfectamente lo pueden hacer. ¿Que, que lo recomiendo hacer? No, pues ¿por qué? Porque están alterando la información que ya tienen en su tabla de por defecto. Pero pues en dicho caso que pues necesiten, no sé, hacer una operación con todo lo que está acá adentro, pues para eso está este apartado. Como les digo, que lo recomiendo hacer yo, no, porque están afectando por la información de toda la tabla. Ahora, estas dos herramientas que están acá, no las vamos a usar puesto que estas ya son con bases de datos. Y si se fijan en este apartadito de acá, son bases de datos de entidad-relación, que como parecido a las macros, pues son temáticas que nosotros no vamos a ver en este curso porque ya son más de, pues son de otro nivel, ¿no? O sea, esto ya es un poquito más avanzado, donde toca empezar a ver específicamente de bases de datos por aparte y toda esa temática, ¿ok? Y nos dirigimos al último botón, que se llama botones de campo. Simplemente, si ven estos botoncitos que hay acá como de filtros, simplemente lo que hace este botón es activarlos y desactivarlos. Entonces, en caso de que no necesitemos verlos, pues los desactivamos y ya. Entonces, o le damos a ocultar todos o nomás los que necesitemos, pues acá nos va dando la opción de ir ocultando y mostrando los que necesitemos, ¿sí? Entonces, pues en caso de que necesiten ocultarlos todos o mostrarlos todos. ¿Ok? Bueno, con eso finalizaríamos la parte de analizar. Pasaríamos a la segunda parte, que es a la de diseño. La de diseño, como los gráficos normales, simplemente pues es para agregarle diseños a nuestras tablas. Podríamos pues ver todos los diseños que tenemos en estos apartados y los cambiando pues a nuestra figura. De hecho, vamos a cambiar de documento para apreciar mejor estos cambios. ¿Sí? Todo lo que nosotros necesitemos. En caso de que nos guste un estilo más que otro, estemos utilizándolo, pues lo podemos hacer. También podemos cambiar los colores que estoy utilizando este diseño. Por ejemplo, este de neón, que está en verde. Me gustó el diseño de neón, pero que no sea verde. Entonces lo cambio pues a un azul. Y ahí directamente pues lo puedo hacer. Ahora, en diseño de gráfico, si ven estas herramientas que hay acá abajito, en diseño de gráfico, lo que pueden hacer es simplemente ir añadiéndoles y quitándole estas de forma automática. ¿Sí? Entonces yo puedo ir alterando pues toda la información que me va apareciendo de forma automática con este botón que está acá. Como les digo, pues son herramientas que vimos con los gráficos básicos. Todo esto son herramientas que vimos con los gráficos básicos. Si no soy mal, la única que cambia es esto de cambiar columnas y filas.
lo que hace es que estas columnas y estas filas que están acá las va a invertir. Esto, es decir, esto va a pasar a ser una columna y este va a pasar a ser una fila, simplemente con tocar un botón, ¿sí? Simplemente con tocar un botón, él va a hacer los respectivos cambios. Este seleccionar datos, igual que el otro, pues simplemente es para ver de dónde sacamos pues, la información. No, mentiras. Este no es para ver de dónde sacamos la información, sino es para ver los datos que nosotros necesitamos que aparezcan. Pero pues si estamos trabajando con gráficos dinámicos, pues lo podemos hacer explícitamente desde este campo, desde este apartado, para poder ver los gráficos, pues la información que nosotros requiramos. Y por último formato, pues es para ya editar precisamente cosita por cosita del gráfico. Por ejemplo, si yo quiero que no tenga bordes, pues que no tenga bordes ni relleno, o que tenga un fondo naranja, pues con esto lo puedo hacer. O cambiar las tipografías, o pues esto ya es para cambiar apartado por apartado de todo el gráfico. Entonces, bueno, muchachos, hasta el momento tienen algún tipo de pregunta. Uy, ok, muchachos, pues veo que no tienen ninguna pregunta, entonces lo que vamos a proseguir a hacer es Eh, como les había comentado el día de ayer, ya solo queda esta clase y la de mañana. La de mañana es importantísima, es fundamental. Sin esta clase, pues todo el trabajo que hemos hecho pues se va a perder porque no les vamos a poder entregar el certificado. Mañana simplemente con que se conecten 10 minutos, 15 minutos para poder llenar los formularios correspondientes es más que suficiente. ¿Ok? Simplemente necesitamos que mañana se conecten explícitamente a eso, a rellenar formularios para que nosotros podamos enviarlos a la universidad y que la universidad pues nos ayuden con sus certificados que como les había comentado se demoran alrededor de un mes en llegar estos. Entonces ahora sí, como les decía, eh, está, como ya no nos queda casi tiempo, nosotros realizamos estos siguientes ejercicios que hay acá para que ustedes practiquen. Estos no son calificables, son 5 ejercicios para que ustedes básicamente practiquen cómo se puede organizar la información, cuál es la forma adecuada de poder de llenar la información. Como les digo, esto es muy subjetivo puesto que no todos los casos son iguales. Entonces, pues precisamente para poder desarrollar esa lógica de saber cómo organizar la información, está dispuesto este taller donde vamos a tener diversas maneras de cómo organizar la información. Acá tiene una pequeña explicación de cómo tiene que quedar la información organizada y una pequeña descripción de esta misma. Y ya, pues obviamente a la izquierda van a tener de dónde sacar la información. Esto, si no estoy mal, ya lo tenemos transformado en tablas. No, bueno, ahí ya, ahora sí están tablas. Pues si ustedes lo quieren trabajar con rangos también se puede hacer, pero recuerden que para llamar una tabla es mucho más fácil que llamar un rango. Entonces, pues bueno, simplemente es para que puedan realizar este apartado. Como les digo, no es calificable, simplemente es para que los practiquen, ustedes puedan desarrollar esa lógica de cómo rellenar la información dependiente de una, de una tabla dinámica, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, si no hay ninguna pregunta, voy a subirles el taller y cualquier cosa yo voy a estar acá pendiente por si tienen algún tipo de pregunta, ¿ok? Entonces, denme un segundo, ya lo subo al drive. Tablas dinámicas, nueva carpeta. Sí, entonces, bueno, muchachos, cualquier cosa, pues yo estoy acá. Y pues esta ahorita que les queda, les recuerdo como les había mencionado ayer, las clases ya no van hasta las 9, sino van hasta las 8 por las 40 horas del curso. Entonces, cualquier cosa, pues yo voy a estar acá pendiente si tienen algún tipo de pregunta. Pues recuerden que no es obligatorio, simplemente es para que ustedes puedan practicar.